Hola a todos, somos de la Universidad Católica de Cuenca, Celia Soles, y hoy les vamos a presentar cintura pélvica y húmero. El húmero es un hueso largo que se articula superiormente con la cavidad glenoidea de la escápula y inferiormente con los huesos del antebrazo, que son el radio y el cúbito. Se divide en un cuerpo y dos extremos. El cuerpo va a tener tres caras y tres bordes, una cara anterolateral y una cara anteromedial. En la cara anterolateral se va a encontrar la tuberosidad deltoidea que va a dar inserción al músculo deltoides y al músculo braquial inferiormente. En la cara medial va a tener un surco intertubercular, va a tener la inserción del músculo coracobraquial, el agujero nutricio en la parte de acá abajo y va a tener los fascículos mediales del músculo braquial. La cara posterior del húmero se divide por medio del nervio radial en dos partes, la superolateral y la superomedial. La superolateral es la que va a dar inserción a la cabeza lateral del músculo tríceps braquial y la cabeza inferomedial va a dar inserción a la cabeza medial del músculo tríceps braquial. Además, por esta discurren el nervio radial y los vasos braquiales. El húmero va a estar formado por dos extremos, el extremo superior y el extremo inferior. El extremo superior va a presentar tres salientes, la articular, que es la cabeza del húmero, y las dos no articulares, que van a ser el tubérculo menor y el tubérculo mayor. La cabeza del húmero se va a articular con la cavidad glenoidea de la escápula. El tubérculo menor, que va a estar situado en la parte anterior del hueso, va a dar inserción al músculo subescapular. El tubérculo menor se divide en tres carillas, una carilla superior que va a dar inserción al músculo supraespinoso, una carilla media que va a dar inserción al músculo subescapular y una carilla posterior que va a dar inserción al músculo redondo menor. Ya, el cuello del húmero es el que va a unir la estructura de la cabeza con los dos tubérculos. También tenemos la división de los dos tubérculos, es del surco intertubercular, en la cual se va a dar inserción al dorsal ancho y al bíceps femoral. Y tenemos el cuello quirúrgico, que es la superficie que va a permitir la unión del extremo superior con el cuerpo. El extremo inferior del húmero va a estar formado por dos epicóndilos, un epicóndilo medial y un epicóndilo lateral. El epicóndilo medial va a presentar inserción del músculo pronador redondo, tendón del flexor común y ligamento colateral del cúbito. Los dos epicóndilos van a estar separados por la tróclea del húmero. La tróclea del húmero es la que se va a insertar con la tróclea del cúbito. Superior a la tróclea va a estar la fosa coronoidea, que va a dar inserción a la apófisis coronoides del cúbito durante la flexión del antebrazo. En la parte posterior vamos a tener lo que es la fosa oleocraniana, que va a recibir al oleocranión durante la extensión del antebrazo. Ya, el epicóndilo lateral es el que va a dar inserción al músculo supinador, tendón del extensor común y ligamento colateral radial. El cóndilo del húmero es el que se va a articular con el radio. Superior al cóndilo del húmero vamos a tener lo que es la fosa radial, que se va a articular con el radio. Bordes del húmero. El húmero tiene tres bordes, el borde anterior, el borde medial y el borde lateral. El borde anterior da inserción al músculo braquial. Este se divide en dos ramas que limitan con la fosa coroidea. El borde lateral da inserción al tabique intermuscular lateral del brazo y a los músculos brachioradial y extensor radial del carpo. El borde medial da inserción al tabique intermuscular medial del brazo. Ahora continuamos con cintura pélvica. Esta está constituida por dos huesos causales y un hueso sacro. Este está conformado por la unión del ilion, del isquion y el pubis. Este tiene dos caras, cuatro bordes y cuatro ángulos. El acetábulo está limitado superiormente por el borde acetabular, que presenta tres escotaduras: escotadura iliopúbica, ilioisquiática y isquiopúbica. Esta presenta dos zonas, una zona o fosa acetabular y una parte lisa que se denomina cara semilunar. El agujero obturador. Este es un amplio orificio que es oval en el hombre y triangular en la mujer. Está situado inferiormente al acetábulo. Está circunscrito por la parte inferior del acetábulo superiormente, por el pubis anteriormente y por el isquion posteriormente. El pubis comprende tres partes, que son la rama del pubis, el cuerpo del pubis y la rama inferior del pubis. En la cara lateral de estas tres porciones se insertan los músculos aductores, grácil y abductor externo. El isquion presenta un cuerpo y una rama. En la cara lateral de la tuberosidad isquiática, el cuerpo y la rama se insertan los músculos abductor mayor, cuadrado femoral y obturador externo. En el contorno del agujero obturador se marcan dos eminencias que son para los músculos obturadores y la membrana obturatriz. El tubérculo obturador posterior, que está cerca de la escotadura acetabular, y el tubérculo obturador anterior, que rotulla en la rama inferior del pubis. La cara lateral presenta tres segmentos, que son la cara glútea, el acetábulo y el agujero obturador. Este
En la cara glútea presenta dos líneas glúteas que son anterior y posterior. Esta divide la cara glútea en tres segmentos. El segmento posterior que presenta dos zonas. El posterior superior que se inserta el músculo glúteo mayor y anterior inferior en el que se inserta el ligamento sacrotuberoso. Un segmento medio que se inserta el glúteo medio. Y un segmento anterior inferior en el que se inserta el músculo glúteo menor. En la parte inferior, el surco supraacetabular en el que se inserta la cabeza refleja del músculo recto femoral. La cara medial del coxal. El coxal presenta la línea arcuata que está ubicada entre el cuerpo y la fosa ilíaca. La fosa ilíaca da inserción al ilíaco y también presenta una carilla articular que da inserción al sacro espinal, al miltífido y al ligamento sacroiliaco posterior. Superior del hueso coxal, también llamado cresta ilíaca, tiene forma de S. Este se divide en dos extremos, que es un extremo anterior, que es la espina ilíaca anterosuperior, y un extremo posterior, que es la espina ilíaca posterosuperior. La cresta ilíaca va a dar inserción anteriormente a los músculos oblicuo externo, oblicuo interno, transverso del abdomen y tensor de la fascia lata. Las inserciones en su parte posterior va a ser el dorsal ancho, el cuadrado lumbar y el erector de la columna. Borde anterior. El borde anterior tiene la espina ilíaca anterosuperior que va a dar inserción al músculo sartor y tensor de la fascia lata y a la espina ilíaca anteroinferior que va a dar inserción al músculo recto femoral. Luego tenemos la eminencia iliopúbica, que es la unión del pubis con el ilion. Estas se dividen en dos ramas, que es la rama inferior y la rama superior. La rama inferior va a dar inserción al músculo obturador externo y obturador interno. La cresta obturatriz va a dar inserción a la membrana obturatriz. La espina púbica va a dar inserción al ligamento inguinal y la cresta pubiana va a dar inserción a los músculos rectos del abdomen, oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen. Inferior del coxal. El borde inferior del coxal es donde se va a formar el ángulo del pubis. Se divide en dos segmentos, un segmento anterior y un segmento posterior. El segmento anterior va a ser articular, va a tener la cara sinficiaria que se va a articular con el hueso opuesto para formar la sífisis del pubis. Segmento posterior que va a dar inserción al músculo gracil, abductor mayor y transverso del períneo. El segmento posterior va a ser más oblicuo en la mujer que en el hombre. El borde posterior del hueso coxal. El borde posterior se va a extender desde la espina ilíaca posterior-superior hasta la tuberosidad isquiática. De superior a inferior va a describir las siguientes estructuras. Primero va a tener la espina ilíaca posterior-superior, luego la escotadura innominada, luego la espina ilíaca posterior-inferior. La escotadura ciática mayor, la escotadura ciática que va a dar inserción al ligamento sacroespinoso. Luego va a tener la escotadura ciática menor y por último va a tener la tuberosidad isquiática. En la tuberosidad isquiática se van a insertar los músculos bíceps femoral, semimembranoso, semitendinoso y el ligamento sacrotuberoso. Los ángulos del hueso coxal son cuatro. Tenemos el ángulo anterosuperior que va a estar formado por la espina ilíaca anterosuperior, el ángulo anteroinferior que va a estar formado por el ángulo del pubis, el ángulo posterosuperior que va a estar formado por la espina ilíaca posterosuperior y el ángulo posteroinferior que va a estar formado por la tuberosidad isquiática.